Estimados hermanos, estimados amigos, les habla el hermano Moisés Ñamot y hoy día tenemos el tema, la obra que me da aceptación para con Dios. En esta oportunidad vamos a poner en su sitio y vamos a deslindar el mérito de Cristo versus el mérito del creyente. Vamos a poner en su sitio cuál es la obra que nos da aceptación para con Dios. La Biblia establece que Dios acepta a las personas solo por causa de la gracia. En Romanos 3:24 leemos, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados de forma gratuita por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La gracia que nos justifica es la actitud bondadosa de Dios que se manifestó al darnos a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, Cristo Jesús. En Efesios capítulo 2, 4 en adelante dice, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Es esencial notar que la gracia que nos da aceptación para con Dios es manifestada en Cristo Jesús y no en nosotros. Por eso dice el discípulo Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, para que todo aquel que tenga en Él fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mostró su gracia hacia nosotros en la persona de Cristo, como vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 1, 9 y 10, voy a resumirlo así este versículo. Dice, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo por el Evangelio. Esta gracia no es una dádiva infundida, no es una sustancia que se derrama en nosotros por el Espíritu de Dios, sino más bien es un favor inmerecido. Frente al concepto católico romano, que cree que la gracia es un derramamiento de una sustancia que santifica su carne y que lo mejora y lo adorna con méritos y en algún momento llega a tener requisitos capaces que lo recomiendan para la salvación en el tribunal de Dios. Esto no quiere decir que la Biblia no reconozca el derramamiento del Espíritu Santo. Eso sí es cierto. Dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones, en el creyente. Pero vamos a ver cuál es la obra exactamente en la que el Padre la toma y a causa de esa, los seres humanos podemos salvarnos. La Biblia enseña que Dios recibe únicamente como hijos a los que tienen perfecta conformidad con su ley. Solamente Dios acepta, pongamos atención, acepta como hijos a los que tienen perfecta conformidad con su ley y con su voluntad al mismo tiempo. Cristo Jesús es el único ser humano que tuvo dicha conformidad en toda su vida. Esta conformidad con la ley es atribuida a los que la aceptan por medio de la fe sola. Dios desde su trono acepta como hijo a todo aquel que tiene esta conformidad con la ley de Cristo, que tiene conformidad con la ley en Cristo. Bien, puntualizando, la obra que nos da aceptación para con Dios, el motivo de esta sesión. Desde el Génesis
Apocalipsis, la Biblia dice que Dios acepta a los que le obedecen. El Creador dijo a Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Génesis 4:7. Moisés exhortó al pueblo de Israel. Esto está en 28:1 de Deuteronomio. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Estoy leyendo Deuteronomio 28:1. Y también voy a leer en Salmos 15:1 y 2, donde David dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia. Salmos 15, 1 y 2. Ahí está. Y esta norma no cambia en el Nuevo Testamento. Revisemos en Romanos capítulo 2, versículo 13. Es la misma norma, es el mismo en lo que se basa Dios para salvar al hombre. El apóstol Pablo dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. En Hechos capítulo 10 también dice así, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Está en los versículos 34 y 35. Esto lo pronunció Pedro en la casa de Cornelio, que Dios no hace acepción de personas. También en Hechos capítulo 10, 37 al 41, hay una exposición de la cual nos va a dar una luz exacta para saber qué es lo que toma Dios, el Padre, en cuenta para salvarnos. Dice así, desde el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. El apóstol Pedro bosqueja la vida de Cristo, su muerte y su resurrección como el cumplimiento de toda justicia. El cumplimiento de toda justicia viene a ser la biografía, la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo. La perfecta obediencia requerida para agradar a Dios fue rendida en la vida y muerte de Jesucristo. Y a toda persona que en Él cree, le es acreditada esta justicia en lugar de la culpa de sus pecados. Gloria a Dios. Eso es lo que hizo Cristo y su Padre por nosotros. En Romanos 10:4 vamos a hacer referencia a esto. El apóstol Pablo confirma que la justicia suficiente para darnos la aceptación divina se encuentra únicamente en Cristo. Dice el verso, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley, es decir, el objetivo de la ley, para eso fue dado la ley, dentro de muchas funciones que tiene, es Cristo. Es los 10 mandamientos morales de la moralidad santa de Dios. Lo tuvo Jesucristo. Por eso que él escribió, el fin de la ley es Cristo.
Y esa misma ley sigue vigente, porque la moralidad de Dios no ha cambiado. Para justicia a todo aquel que cree. Isaías también se refirió a Jesucristo. Voy a leer textualmente en Isaías 53, de 5 al 11, porque no hay mejor palabra que la palabra de Dios que va a ir a tu oído y te va a convertir. No serás igual desde que antes que has entrado a esta sesión de estudio de la palabra de Dios. Él, Cristo, Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Él llevó nuestras iniquidades, los pecados de nosotros, lo que cometemos hoy día, mañana y pasado, aunque no queramos, claro está, pero también ya se las llevó en el año 31 en la cruz del Calvario. Por eso que es nuestro Señor. Jesús significa Salvador. Es por su conocimiento, por la experiencia de su vida y muerte al conocer de Cristo, por esa fe que tenemos en lo que Él hizo, Él nos justifica y somos aprobados. Claro, nuestra experiencia siempre es la de caer, fallar y pecar y levantarnos y seguir. No, nosotros somos observadores de los mandamientos de Dios, pero no somos cumplidores a la manera de Cristo, porque Él tuvo una naturaleza igual a la moral de Dios, a la santidad de Él. No, no por nosotros, porque tenemos una naturaleza caída. Aún en nuestra experiencia de crecimiento cristiano, en muchas cosas ofendemos todos y nos ofendemos todos. Y estamos faltos de la gloria de Dios. Por eso la Escritura establece que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Estoy leyendo Romanos 5:19. Que por la obediencia, que es por la obediencia de Él, de Cristo. No por la obediencia de tu pastor, no es por la obediencia de tu sacerdote, es por la que tú vas a ser aprobado. Dice el verso, dice el apóstol, por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Una pregunta ahora. ¿Qué obra me concede aceptación para con Dios? Aquí está únicamente la obra que Jesús hizo cuando vivió en este mundo. En vez de ser justificados por lo que Dios hace en nosotros, somos justificados en base a lo que Dios hizo completamente fuera de nosotros, en la persona de Cristo. Bien, ahora sí, ¿por qué medio, el medio de recibir la aceptación divina? ¿Por qué medio lo recibimos? ¿A través de quién? No vayan a creer que es por la misa, ¿no? Si la obra que Cristo hizo cuando vivió en este mundo nos da aceptación para con Dios, ¿cómo es que llegamos a ser partícipes de esta obra? La Biblia no enseña que toda persona en el mundo es salva porque Cristo hizo lo que hizo. No. Pongan atención. La Biblia no enseña que el mundo se salva por lo que Cristo hizo solamente,
y solamente Él. Así no dice la Biblia. Dice, sino que únicamente se salvan los que creen en Él. Porque de tal manera envió Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree, es decir, en el que opera la fe, aquel que cree en Cristo. Cristo murió por todos, por toda la humanidad. Pero la salvación va a operar solamente en quienes creen, los que se aferran por fe a ese sacrificio. Entonces la Biblia no enseña que toda persona en el mundo es salva porque Cristo hizo lo que hizo, sino únicamente los que creen en Él. La perfecta obediencia de Cristo es accesible por la fe sola. ¿Cómo nos apropiamos de ese cumplimiento? ¿Cómo podemos apropiarnos de la justicia de Cristo? Solo por fe, solo por creer en lo que Cristo ha hecho por nosotros. En su predicación en la casa de Cornelio, Pedro concluyó, eso está en Hechos 10:43, dice el Nuevo Testamento: todos los que en él creyeren recibirán perdón de sus pecados por su nombre. Esto lo predicó en la casa de Cornelio, Pedro. Está en el Nuevo Testamento. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Así que la salvación está más cerca de lo que nos parece, solo por creer en el sacrificio inmaculado de Jesucristo. No se requiere nada más ni nada menos para que la obediencia que Dios exige se nos pueda acreditar. La fe viene a ser como la mano o el instrumento que recibe la bendición, pero no es la fe, no es la mano la que rinde obediencia. No soy yo, no es mi fe la que rinde obediencia para ser salvos, sino es la vida de Cristo, es la vida y obra que Él hizo. Él le rindió perfecta obediencia a la ley de Dios. Y yo por la fe en Jesucristo, yo me aferro a Él, como ustedes muy bien pueden ver en esta imagen ilustrativa. Jesucristo presenta al pecador y lo salva debido a que la ley le exige perfecta obediencia. No la tenemos. Jesucristo la presenta debido a los méritos propios de Jesucristo. Es todo suficiente. En Romanos 3:22 dice, por medio de la fe en Jesucristo. El 25 del mismo capítulo, por medio de la fe en su sangre. El 26, justifica al que es de la fe de Jesús. Y el 30, por medio de la fe. Y el 28, el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nosotros hacemos buenas obras, hacemos como cristianos, pero esa obra no nos recomienda para la salvación. La obra que nos recomienda para la salvación es solo la ofrenda, es la vida inmaculada de Jesucristo. Para concluir esta parte, el término buenas obras, vamos a hablar sobre el término obras de la ley. Este término de obras de la ley incluye toda acción buena, toda acción o conformidad personal con la voluntad de Dios. Las obras de la ley son buenas. Por supuesto que sí, está en Tito 3:5, lo estoy leyendo aquí. Y a todas las cosas buenas hechas por nosotros. Pero Pablo en el capítulo 5, Pablo excluye todas estas obras como medio de darnos la aprobación divina. Claro que las buenas obras lo hacemos, ¿no? El Espíritu Santo, como es santo, opera en nosotros y comenzamos a vivir una vida de observación a los mandamientos de Dios y vivir en novedad de vida nueva. Pero Pablo excluye estas buenas obras como medio de darnos la aprobación divina. En contraste,
Él establece que es la fe y nada más lo que nos une con la gracia de Dios que está en Jesucristo. Si la aceptación divina es solamente por gracia, y como que así es, en Romanos 11:6, para enfatizar siempre sobre la gracia, y está escrito y es bueno repetirlo, dice, ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Romanos 11:6. El catolicismo romano llega a llamarse el anticristo porque atenta contra Cristo. Lo saca a Cristo y pone al hombre, a los méritos del hombre, por lo cual le da golpe de estado a Jesucristo y pone al hombre, al creyente, como las buenas obras que él tiene para que sea recomendado en el juicio. Según el catolicismo romano, la gracia es mezclada con las buenas obras del ser humano. Entonces esta gracia se llega a derramar dentro del creyente, santifica su carne y en un momento dado lo adorna con tales méritos que lo recomienda para vivir en el paraíso eterno. Y sacan a Jesucristo como lo único suficiente. Sin embargo, somos salvos solo por Cristo y solo por fe en Él. Dios justifica al impío, es cierto. Dios justifica al incircunciso, es cierto. También al circunciso, también. Justifica también al pagano, también. ¿Te justifica a ti? Sí, a mí también, pero lo hace por medio de la fe y la fe solamente en Jesucristo, porque es toda suficiente esta fe, porque lo presenta como un mérito equivalente a lo que requiere la santísima ley de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, no en otros. Eso quiso decir ese versículo. Bien, ahora cuando nosotros pasamos a novedad de vida nueva y dejamos, por ejemplo, y hemos dejado de consumir los vicios que antes hacíamos, o las malas costumbres que en la cual hacíamos y ahora ya no lo hacemos. Ahora somos creyentes, vamos a la iglesia, ¿no? Observamos los mandamientos de Dios, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, trabajamos en la obra misionera. Eso está bien. Eso es también hacer la voluntad de Dios. Pero esas buenas obras no le hacen la competencia a Jesucristo. Jesucristo no tiene competencia. La nueva vida no es la causa, es decir, la del creyente, ni menos aún la condición necesaria para la justificación. Así que nosotros en esto ya podemos dormir tranquilos, porque tenemos durante las 24 horas y para siempre una justicia, que es la de Cristo, que es la que nos justifica. Y por lo tanto, no nos miremos a nosotros mismos. Cuando nos miramos, vemos una buena obra y caemos, ¿no? El que cree ser justo, ¿no? Mire y no caiga. Es decir, cuando el ser humano o el creyente aún hace buenas obras y se comienza a mirar a sí mismo, él está en capacidad, según él, de juzgar al que no lo hace como él. Pero el mandamiento no dice así. La nueva vida es la señal. Vivimos en novedad de vida nueva. No soy perfecto. No soy perfecto. El Evangelio son casualmente para los que no son perfectos, porque tenemos al perfecto Jesucristo, que es todo suficiente en el tribunal de Dios. La vida nueva es la señal y la prueba de que ha recibido la bendición de la aceptación divina por fe sola. Que Dios bendiga esta palabra y no olvidemos que tenemos a Jesucristo, es el sumo pontífice, así dice Hebreos también, Él es todo, Él es el Cordero Inmaculado, como dice Apocalipsis, tenemos nuestro abogado, como dice el apóstol, Él es todo suficiente y nosotros podemos
este día vivir en paz y todos los días hasta que Él venga por segunda vez. Que Dios los bendiga y reciban de mi parte un fuerte abrazo. Amén.